Buenas tardes a todos. Hoy pues, estamos terminando este mes de abril y quisiera compartir con ustedes acerca de este gran evangelista que hemos celebrado en este mes, San Marcos. Es un evangelista que de hecho pues, lo iremos viendo en la forma de ir desarrollando este tema, que me llamó mucho la atención desde que lo conocí, que empecé a estudiar sobre él, porque es un evangelista que nos presenta precisamente como él era, ¿no? Muy cercano, humano, digamos espontáneo, y así nos presenta también a Jesús en su evangelio. Hoy, pues como nosotros conocemos, el evangelio es Evangelio según San Marcos, porque así lo titularon los autores bíblicos, y Marcos no fue apóstol de Jesús. Es decir, no es que fue de los que Jesús llamó, lo siguió, estuvo con él en los diferentes momentos, sino que de hecho, por lo que conocemos en la historia bíblica, Marcos fue más bien discípulo de uno de los discípulos de Jesús, de Pedro, ¿no? En algún primer momento, pues escuchamos que Marcos estuvo con Pablo, pero nos dice la misma palabra de Dios que estuvo de hecho, en uno de sus viajes, pero que regresó. Algunos biblistas pues comentan en esta acción pues que Marcos posiblemente era joven, ¿no? Y que pues estaba todavía en una situación pues digamos de madurez, por lo cual pues todos estos cambios pues le llevó a tomar esas decisiones, ¿no? Marcos, o el Evangelio de San Marcos, es el segundo libro, ¿no?, del Nuevo Testamento que lo podemos encontrar después del Evangelio de San Mateo. Este Evangelio nos habla acerca de la vida, ministerio, milagros y palabras de Jesús. Ya que en contraste con San Mateo, que está presentado en un primer momento, Jesús es presentado desde su infancia, pero Marcos comienza desde su inicio en su ministerio público. Y de hecho nos presenta o inicia el Evangelio comenzando así. Esta es la buena noticia, es decir, el Evangelio, como habíamos dicho anteriormente el otro día, de Jesucristo, el Hijo de Dios, Mesías. ¿Qué nos quiere decir esta presentación de Jesús? Pues que precisamente Marcos ya nos está diciendo de qué nos va a hablar a lo largo de todo ese Evangelio. De esta buena noticia que Jesús nos viene a traer, pero precisamente presentándolo como Hijo de Dios y como el Mesías. Sobre todo enfatizando la servidumbre de Jesús, su humildad, su humanidad. Es el evangelio más breve de los 4 evangelios canónicos que se encuentran en la Biblia, y también es el más antiguo. Según la opinión mayoritaria de los expertos bíblicos, entre los estudiosos existe un amplio consenso de datar el Evangelio de Marcos a fines de los años 60 del siglo I después de Cristo, o poco después del año 70 después de Cristo. Después, digamos así, el primero de los evangelios que se escribió, por lo cual, pues también, como decíamos en otros momentos de los evangelios, lo que tratan es expresar con sus palabras lo que es su propia experiencia de fe. Y digamos que en estos primeros años estaban las primeras comunidades donde se anunciaba el querigma, pasión, muerte y resurrección de Cristo, por amor y por nuestra salvación.
Por lo cual, este evangelio pues está lleno de esta experiencia querigmática. Ahora vamos a centrarnos acerca del autor de este evangelio. La mayor parte de los estudios ponen en la autoría de este evangelio a San Marcos. A él se le menciona por primera vez en conexión con su madre llamada María, quien tenía una casa en Jerusalén que servía como lugar de reunión para los creyentes. Ustedes recordarán que en las primeras comunidades cristianas precisamente se reunían en las casas, y la mayoría de los biblistas ponen que de hecho en la casa de San Marcos, que vivían con su mamá, que aparece en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, versículo 12, nos hablan que era un lugar de reunión donde se realizaban pues estas reuniones de las primeras comunidades cristianas. No existen pruebas definitivas acerca de quién fue el autor de este evangelio. El texto no incluye ninguna indicación sobre su autoría. La tradición cristiana, sin embargo, lo ha atribuido al evangelista Marcos, que como decíamos fue discípulo de Pedro, personaje citado en las epístolas también de Pablo, concretamente en Colosenses 4:10, y también en los Hechos de los Apóstoles, que está en Hechos 12, del 12 al 25, que es uno de los primeros viajes de San Pablo. También en Hechos 13:15 y Hechos 15:37, donde es presentado como compañero de Pablo. De hecho, dice en la primera carta de San Pedro también, que Pedro lo llama mi hijo Marcos. Sabemos que los apóstoles o estos autores bíblicos, cuando llamaban hijos a alguien, no lo era porque eran hijos de carne, sino que eran hijos engendrados en la fe. Tenemos varios ejemplos en San Pablo, cuando le llama a mi hijo Filemón, ¿no?, que engendré, dice él mismo, estando en la cárcel por medio de la fe. Y también algún otro ejemplo donde Pablo habla de Timoteo y Tito, que también les llama hijos, que fueron discípulos suyos en el crecimiento de la fe. Por eso esta expresión de Pedro al decirle hijo a Marcos nos habla de ese camino de discipulado que Marcos llevó con Pedro. La base de esta tradición se encuentra en algunas referencias en los primitivos autores cristianos. La idea de que Marcos puso por escrito los recuerdos del apóstol Pedro lo pone Eusebio de Cesarea, que escribió en los comienzos del siglo IV, y en su documento llamado Historia Eclesiástica hay un fragmento de la obra donde fue escrita en los siglos II, que dice lo siguiente: el anciano decía lo siguiente: Marcos, que fue intérprete de Pedro, escribió con exactitud todo lo que recordaba, pero en orden a lo que el Señor dijo a Pedro, y cómo lo hizo y cómo lo dijo, porque él, Marcos, no oyó ni siguió personalmente al Señor, sino como dije, después lo hizo a Pedro. Esta llevaba a cabo sus enseñanzas de acuerdo con las necesidades, pero no como quien va ordenando las palabras del Señor. Mas de modo que Marcos no se equivocó en absoluto cuando escribía ciertas cosas como las tenía en su memoria, porque todo su empeño lo puso en no olvidar nada de lo que escuchó y en no escribir nada falso. Este testimonio de San Eusebio de Cesarea nos puede ayudar para entender cómo ya en los primeros siglos,
consta que Marcos es el autor de este evangelio y que precisamente todo lo que escribe en él fue recibido por parte de Pedro, el apóstol de Jesús, aquel que Jesús llamó como cabeza de su iglesia y además como guía de todos los demás discípulos y apóstoles. Es por eso que este pequeño testimonio de este escrito nos hace entender y comprender que Marcos es aquel que nos ha enseñado lo que recibió y escuchó de Pedro y también del apóstol Pablo en el poco tiempo que estuvo con él. Si nosotros leemos el Evangelio de Marcos, vemos que precisamente uno de los personajes secundarios importantes del Evangelio precisamente es el apóstol Pedro, porque precisamente lo que escuchaba es las propias experiencias de este apóstol que escribió para poder comentar lo que él tenía como experiencia propia acerca de Jesús. Si vemos, también es un evangelio que aunque prácticamente, digamos, no tiene un orden general en cuanto a los textos, puede irse descubriendo la temática general que tiene este evangelio, ya que fue de los primeros basándose en los dichos y hechos de Jesús contados por el apóstol Pedro. Y como decía el texto, fue algo que buscó Marcos no olvidar nada, de ahí el que ponga muchos detalles importantes que a lo mejor pasan desapercibidos para nosotros, pero que en su momento fueron importantes para conocer a la persona de Jesús. Como decíamos en otro momento acerca de los evangelios, la primera transmisión de estos fueron a través de manera oral, por lo cual se requería una atención a todo lo que iban escuchando acerca de esta doctrina. De ahí el por qué el evangelista Marcos trata de darnos con mayor detalle todas estas experiencias profundas acerca de Jesús. Como vemos, el Evangelio de San Marcos comienza con el bautismo, bueno, digamos el ministerio de Juan el Bautista y también su relación a darle el paso a Jesús, presentándolo como el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Es por eso que San Marcos comienza en sí ya con la vida pública de Jesús. Sabemos que en todos los evangelios concuerdan que el inicio de la vida pública de Jesús fue en su bautismo. De ahí el por qué también el evangelista Marcos comienza con esta experiencia. Algunos teólogos y biblistas sostienen la prioridad de Marcos, es decir, que tanto Mateo y Lucas, que son los evangelistas que en conjunto, junto con Marcos, conforman los evangelios sinópticos, lo utilizan a Marcos como fuente primera, ya que, como hemos dicho, se escribió entre los años 70 o 60 después de Cristo y que precisamente tenía fresca la experiencia de los propios apóstoles de Jesús. Sabemos que en ese tiempo todavía vivían algunos de ellos, por lo cual pues tenemos en este evangelio muchas referencias y detalles importantes que hablan acerca de ello. El enfoque de Marcos es hacia la audiencia gentil, es decir, a los que venían precisamente de mundo pagano y se convierten al cristianismo. A diferencia de Mateo, Marcos explica varios elementos. Por ejemplo, Marcos explica atuendos judíos,
de lo que se refería a la túnica, a lo que se refería a la forma de vestir de los maestros de la ley, a cómo diferenciar a un levita de un escriba. También Marcos habla acerca de algunas palabras y las traduce del arameo. Por ejemplo, dice rabí, que significa maestro, o alguna otra palabra que también utiliza en referente a los milagros de Jesús, cuando dice sobre todo este milagro de esta niña que resucita o que vuelve a la vida, le dice talita cum, es decir, niña, a ti te digo, levántate. Es decir, ¿qué nos quiere decir con estas cosas? Pues que Marcos sabe que tiene que explicar algunos elementos que para los que son judíos pues son comunes y conocidos, pero para los que vienen del paganismo no sabían su significado, por lo cual tiene que traducir estas palabras arameas y tiene que también traducir estos elementos de la cultura judía para que puedan entender sobre todo el significado de ellos. También nos habla acerca de la explicación de las fiestas principales de los judíos, el significado de cada una de ellas y el por qué se celebraban, para que así pudieran entender la enseñanza que después Jesús tomaría como medio para poderlas transmitir, aprovechando estas fiestas o estos símbolos o signos. El interés o el enfoque central de Marcos es que se está dirigiendo a una comunidad que está viviendo la persecución, porque como hemos dicho, si se escribió entre los años 60 y 70 después de Cristo, en esas épocas se realizó la primera persecución contra los cristianos, porque fue la época precisamente de la destrucción de Jerusalén, que más o menos concuerda con la primera persecución que tuvieron, ya que, como ustedes recordarán, Nerón fue aquel que destruyó la ciudad y que culpó a los cristianos por esa destrucción. De ahí el que por qué se realiza la primera persecución contra ellos. Todos estos temas, de manera especial y de interés para los creyentes que están en Roma. De ahí el que se afirme que está dirigido a la iglesia de Roma, porque precisamente ahí se estaba centrando toda la, digamos, la enseñanza de Pedro, ¿no? Ya que Pedro pues fue uno de los principales evangelizadores de Roma. Por eso es que pues Pedro muere, ¿no?, en Roma, y de ahí el por qué también nosotros tenemos que nuestra cabeza como Iglesia Católica esté en Roma, que es el Papa, ¿no? El Evangelio de Marcos relata y enfatiza las acciones de Jesús desde Nazaret, en su bautismo, hasta el momento de su resurrección. Por eso es que este Evangelio también es conocido como el Evangelio de la acción, porque si ustedes ven en la mayor parte de del Evangelio y de los textos que presenta el Evangelio, habla de muchas acciones de Jesús. Jesús iba, fue inmediatamente después, pasando esto, y entonces, o sea, todas estas palabras nos hablan de las diferentes acciones que Jesús fue realizando a lo largo de la vida. A diferencia de los otros dos sinópticos, de Mateo y Lucas, no contiene material narrativo acerca de la vida de Jesús anterior a su predicación, así como Lucas incluso habla de la anunciación a María, de su concepción de Jesús, Mateo que habla de todo lo que es su infancia, y Juan que incluso habla de la preexistencia. Marcos se enfoca hacia lo que es la vida pública de Jesús, de su ministerio
de su predicación y de sus milagros. Marcos está de acuerdo en lo esencial con la teología paulina. Lo único importante en Jesús es su misterio pascual. Por eso es que la mayor parte de la narración está centrada, sobre todo en los últimos capítulos de San Marcos, en la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Marcos se mueve de un episodio a otro usando con frecuencia la palabra inmediatamente, porque nos quiere decir que Jesús siempre estaba en acción, siempre lo presenta hablando o enseñando o incluso realizando algún milagro o yendo de camino o presentando en algunos momentos realizando milagros. ¿Cómo podemos, aún en medio, como decía, de los diferentes encuentros que va teniendo Jesús a lo largo del Evangelio de San Marcos, cómo podemos sacar una estructura? Una estructura propuesta de este Evangelio es la siguiente. En el capítulo 1, de los versículos del 1 al 13, podemos ver el inicio del ministerio de Jesús, comenzando desde el bautismo, pasando por la presentación del Bautista hacia Jesús, y también todo el trabajo que Jesús realizó, iniciando con la llamada de sus primeros discípulos. Después, en los versículos del capítulo 1, versículo 14, hasta el capítulo 9, versículo 29, nos habla de todo el ministerio que Jesús realizó en Galilea. De ahí el que después, al final, en el capítulo 16, que habla de la resurrección, Jesús invita a sus discípulos a que lo encuentren en Galilea. Es decir, comienza donde comenzó anteriormente con el llamado de ellos, comienza esta nueva historia de la iglesia. Estos 8 capítulos que nos presenta el ministerio de Jesús en Galilea está enriquecido con muchos detalles que nos va presentando el evangelista Marcos acerca de Jesús. De hecho, las expresiones de Jesús en este capítulo son muy notorias. Hay algunas como las siguientes: Jesús mirándonos con tristeza y con ira, Jesús viendo que no entendía, y diferentes aspectos de la alegría también de Jesús. Lleno de alegría se acercó compartiendo alguna experiencia, me imagino, Marcos viendo a la persona misma de Jesús. Porque ustedes recordarán que en cuestión de teología, hacia Jesús, lo primero que la gente vio, palpó y miró fue al hombre, ¿no? A Jesús. De ahí que Marcos, su intención es llevar a ese hombre, descubrirlo como el Hijo de Dios. De ahí su intención de poderlo presentar así. El tercer elemento de la estructura de San Marcos va del capítulo 9, versículo 30 al versículo 50, que es el final del ministerio de Jesús en Galilea, que sobre todo ya se va perfilando hacia un camino diferente y apertura a personas que no son propiamente del pueblo judío, sino que se va abriendo a personas paganas. De ahí el que nos presenten en esos capítulos la curación
de, del siervo del centurión, también de esta mujer cananea y también de otras personas que no pertenecían propiamente al pueblo judío. En el capítulo 10, todo el capítulo 10, ya nos habla del ministerio de Jesús en Judea, que precisamente se remarca aún más todas estas enseñanzas que van relativo hacia lo que es la persona de Jesús, anunciando su enseñanza a aquellos que no eran propiamente del pueblo judío. En este capítulo 10 vemos varios elementos que nos hablan sobre lo que es la acción de Jesús hacia ellos. El ministerio de Jesús ya en Jerusalén se desarrolla en los capítulos 11 al 13, donde nos habla ya de su decisión de ir a Jerusalén. Sabemos cómo termina ese camino que va hacia Jerusalén y que sobre todo va marcando la propia experiencia del propio Jesús. Y finalmente el capítulo 14, versículo 1 al capítulo 16, versículo 8, nos desarrolla lo que es la pasión, muerte y resurrección de Cristo. En estos capítulos precisamente se centra toda la temática especial y esencial de Marcos, lo que es el ministerio pascual. Jesús se entrega por toda la humanidad, desarrollado sobre todo en el último capítulo, el capítulo 16. Jesús envía a sus apóstoles a todo el mundo, a toda la creación. Que ojalá esta experiencia de acercarnos a este Evangelio nos ayude también a descubrir nuestra propia experiencia acercándonos a Jesús como el Hijo de Dios. Y que también pues María nos ayude a poder reconocer a ese hombre como el Hijo de Dios. Que Dios les bendiga. Buenas tardes.